Buenos días. Bienvenidos al webinar que ofrecemos el día de hoy los miembros de The Alta Group. El tema central que vamos a manejar es el tema de la visión general prospectiva de la financiación de equipos en América Latina. La razón por la cual hemos querido iniciar y convocar este webinar es porque estamos encontrando que en general a nivel de nuestros clientes, a nivel de nuestros proveedores, a nivel de los bancos con los cuales trabajamos en diferentes campos, existe un clima general de análisis parálisis o de parálisis por análisis. Y en realidad eso no es sano y destruye valor. Justamente hoy estaba escuchando una muy buena presentación que dio el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre exactamente la estrategia que él está implementando para el desarrollo de Canadá. Y lo que está planteando es que justamente con todos los desafíos que hoy en día estamos atravesando en el mundo, no podemos detenernos. Entonces queremos compartir con ustedes que al mismo tiempo que no nos podemos detener por las adversidades que se están percibiendo, tampoco las podemos desconocer. Entonces, el objetivo del webinar de hoy es precisamente poder aportar ciertos niveles de información, poder compartir con ustedes algunas ideas y naturalmente al final quisiéramos abrir el espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Para empezar, quisiera presentarme originalmente. Hoy vamos a hablar el suscrito Rafael Castillo Triana y Ulises Quesada. Al final va a profundizar concretamente sobre la aplicación en el mercado mexicano. Yo personalmente ya debo confesar con cierta, a veces de orgullo y a veces con vergüenza, de que ya llevo más de 40 años en este negocio del leasing, con orgullo porque ha sido un negocio que me atrapó y porque he encontrado que la razón por la cual me atrapó es porque al mismo tiempo que genera una cantidad de desafíos intelectuales día a día y le enseña a uno muchísimo, también está permanentemente dándole a uno la oportunidad de aportar valor a la sociedad, no solamente a las empresas, sino también a la sociedad. Y como ustedes saben, muchos de ustedes, The Alta Group es una organización que se creó hace más de 30 años, integrada por antiguos ejecutivos de empresas de leasing a nivel mundial, donde hemos querido poner en juego nuestra experiencia en beneficio de nuestros clientes y naturalmente cada vez lo tenemos que combinar y perfeccionar cada vez más con la evolución de la ciencia y la tecnología. Entonces ya sin más precedentes, entremos en materia. Como les decía, el objetivo principal es que examinemos el contexto geopolítico global. O sea, había una época en la cual nosotros mirábamos la geopolítica solamente en las noticias, pero no nos alteraba de ninguna manera nuestro curso empresarial. Parte de lo que nosotros hemos venido haciendo en nuestra actividad de consultores en The Alta Group es que hemos participado en lo que podemos llamar la sanitización o la validación de las estrategias de varios de nuestros clientes. Y han sido reuniones y sesiones sumamente productivas en las cuales todos aprendemos mucho, pero principalmente lo que ayuda es a poder entender un poco el entorno en el cual nos estamos moviendo para tomar decisiones y tomar cursos de acción y dirección. Entonces, ¿cuáles son los impulsores que están influyendo hoy en día en América Latina y en nuestro negocio en particular? En primer lugar, tenemos una creciente inestabilidad geopolítica. Y los dos más importantes conflictos, el de Ucrania y el de Medio Oriente, están marcando el día a día, que en cierta forma está llevando a que muchos nos sintamos preocupados por hacer o no hacer inversiones. De hecho,
según me compartía Ulises, el Banco de México desarrolló una encuesta hace un mes, más o menos, y dentro de los empresarios entrevistados, el resultado que logró es que nadie, o sea, cero, querían hacer inversiones de capital. Entonces, eso es muy diciente, nos está diciendo cómo la gente se está quedando paralizada ante todos estos eventos que estamos viendo todos los días en las noticias. Pero es importante que los entendamos. Entonces, en el entorno geopolítico tenemos, digamos, un marco general, que es la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, y unos marcos, digamos, mucho más, unos campos de batalla concretamente, que son la guerra de Ucrania y la guerra de Oriente Medio. Ese es uno de los capítulos. El otro capítulo, que inició en marzo del año pasado, en abril del año pasado, el 1 de abril, es una reestructuración comercial. Las tarifas, los aranceles que fueron decretados por el presidente Trump a partir del 1 de abril del año pasado y que han venido renovándose en diferentes campos, obviamente han creado mucha incertidumbre porque no han sido, digamos, reglas del juego claras. Todo parecería indicar que la política de Trump era disparar y después empezar a negociar para definir cuál debía ser el, el, el arancel final para determinar para cada uno de los países. Y eso ha generado naturalmente mucha inestabilidad y mucha volatilidad. Se viene ahora algo muy importante, y es que lo que antes se llamaba NAFTA, hoy en día tiene diferentes nombres según el país desde donde se mencione. Aquí en Estados Unidos lo llamamos el USMCA. En México lo llaman el TEMEC. Y en Canadá lo llaman el CMUS. O sea, son 3 denominaciones de lo que antes llamábamos NAFTA y que era una denominación original. Pero lo importante es que siendo esa zona de Norteamérica tan importante, sobre todo para nosotros en Latinoamérica, y les voy a explicar ahora más adelante por qué, lo que vaya a suceder a partir del mes de julio, cuando empiece una nueva ronda de negociación de este tratado, van a tener impacto, obviamente, en el futuro de nuestros negocios. Ahora bien, ¿qué más está pasando? Pues tenemos una incertidumbre global, tanto de adentro como de afuera. O sea, hay varios países que están en un proceso de transición política. Hoy estamos, por ejemplo, en medio de un tema electoral en Perú, donde no sabemos quién va a ser el presidente. Hay alegatos de fraude de uno y otro lado. O sea, hay una incertidumbre general. Tenemos elecciones que se vienen en Colombia. Y, en fin, tenemos una situación donde vamos a tener elecciones al final del año también en Brasil. Entonces, todos estos temas determinan una cierta incertidumbre y muchas veces, como lo hemos vivido durante muchos años, y vuelvo a rememorar mis 40, en los años electorales la gente prefería descansar, no hacer nada, ponerse en una actitud pasiva, esperar y ver qué decisiones tomaba. Ya hoy en día no nos podemos dar ese lujo. Hoy en día tenemos que estar en capacidad de seguir produciendo, de seguir trabajando, no obstante las adversidades. Por eso es importante que entendamos bien cuáles son. Los ciclos de precios de materias primas han subido y han bajado. Y hoy en día, pues estamos viendo cómo una de las materias primas fundamentales, que es el petróleo, está sujeto a una volatilidad muy grande. Y en este momento, mientras estamos aquí hablando, no sabemos si mañana a medianoche se restablecen todas las diferentes escenas de campo de batalla entre Irán, Estados Unidos e Israel. De manera que todavía estamos con esa incertidumbre y eso va a determinar también cuál va a ser el impacto final en el precio del petróleo. Ahora bien, esto también nos está llevando a lo siguiente: la inflación global está renaciendo, está resurgiendo y las tasas de interés se están subiendo. También hoy estamos presenciando las sesiones en el Congreso de los Estados Unidos para entrevistar al futuro presidente de la Reserva Federal, quien aparentemente iba a ser mucho más generoso con respecto a la reducción de tasas de interés en los Estados Unidos, pero el problema que tiene es que le toca luchar contra la realidad, que en tanto que la tasa nominal de los bonos del Tesoro
se ha mantenido estable o en algunos casos bajado, la tasa real, o sea, lo que los inversionistas están pagando por los bonos del Tesoro, ha venido subiendo. Y a medida que vayan pasando más fenómenos bélicos, vamos a encontrar mayores tendencias. Entonces, vamos a profundizar un poco en estos 4 temas. El conflicto en Ucrania es tal vez el más extenso y destructivo desde la Segunda Guerra Mundial y está desafiando la arquitectura de seguridad que se formó después de terminarse la Guerra Fría. Voy a ampliar un poquito esto porque es importante que lo entendamos bien. El conflicto en el Medio Oriente también marca el final de un acuerdo que se había llegado, primero en los acuerdos de Camp David y después en los acuerdos de Oslo, donde Israel y Palestina habían acordado coexistir y permitir la existencia de 2 estados. Pero desde hace muchos años, inclusive con la complicidad de los Estados Unidos, se ha venido rechazando la posibilidad de que se reconozca al Estado palestino como Estado. Y esto ha generado también una segunda tendencia, y es la tendencia de que Israel está ahora en plan de definir que se quiere quedar solo en ese vecindario. Y por eso está moviendo todos estos procesos que estamos viendo, en los cuales algunos consideran que los Estados Unidos ingresó a esta guerra como un idiota útil de Israel. Los cambios en las políticas arancelarias de Estados Unidos han sido bastante más dramáticos de lo que podíamos esperar, ¿no? El Día de la Liberación generó unos incrementos realmente impensados, y naturalmente eso dio origen a la expresión taco, de la cual vamos a hablar más adelante, porque aparentemente todas estas aranceles iniciales se planteaban como una posición inicial de negociación para que cada estado en particular llegara a negociar reducciones. Y eso empezó a funcionar a nivel bilateral, hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva que había decretado esos aranceles, y entonces el gobierno, sin echar para atrás, resolvió acudir a unas herramientas que son muy residuales, de una aplicación muy restringida, pero que está poniendo en funcionamiento. Una es la sección 232 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos, que establece que se pueden establecer, que el gobierno puede establecer los aranceles a su voluntad, siempre y cuando haya amenazas a la seguridad nacional que puedan ser permanentes. Entonces, con ese argumento ya han iniciado algunas investigaciones contra algunos países. Obviamente es un proceso mucho más largo, pero se está caminando en esa dirección. La segunda sección es la sección 122, que es la que hoy en día, o sea, fue la primera reacción que tuvo el gobierno ante el fallo de la Corte, en el sentido de fijar un 15% de arancel. La norma establece que la duración máxima de ese arancel debe ser de 150 días, o sea que más o menos hacia finales del mes de junio o julio tenemos ya como final la vigencia de esos aranceles. Esto naturalmente ha destruido las alianzas comerciales, ha reducido el comercio directo entre varios de los protagonistas, pero principalmente entre Estados Unidos y China. Aumentó los costos para los clientes. Nosotros estamos pagando, aquí los consumidores americanos estamos pagando mucho más por todos los productos que estamos comprando, y está forzando una reconfiguración de las cadenas de abastecimiento, de las cadenas de suministro globales, porque naturalmente se tiende a esquivar el comercio con los Estados Unidos. Ahora bien, en la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, aquí tenemos la situación de que el perro está ladrando, pero no está mordiendo. Y al contrario, parecería que todas las acciones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos para combatir a la China, lo que está haciendo es fortalecer a la China. En el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que es uno de los manuales que utilizan los políticos chinos, se dice: permite que tu enemigo se destruya a sí mismo. Y parecería que esta es la carátula de The Economist de hace una semana, donde está precisamente diciendo eso, cómo la China está
quedándose quieta, por lo menos en teoría, cuando están empezando a filtrarse noticias de que le está dando ciertas ayudas a Irán, y deja que Estados Unidos él solo vaya perdiendo la guerra. Pero de fondo, lo importante que tenemos aquí es que la China avanzó tecnológicamente. Hoy en día la China, en materia de patentes, es el país que tiene patentes número 1 en el mundo. Superó a Estados Unidos de lejos. Entonces, cuando encontramos que la tecnología, el progreso tecnológico está más en manos de los chinos, estamos hablando de un tema que realmente tiene implicaciones de largo plazo. Y el otro, y es que en tanto que se hablaba de los petroestados, en las épocas donde se consideraba que la riqueza estaba concentrada en los que manejaban el mercado del petróleo, hoy en día la China es líder en energías renovables y eso lo hace ser un electroestado, o sea, un estado de gran riqueza desde el punto de vista de la aplicación del... Estoy viendo que se nos fue el caption para los angloparlantes. Okay. Bueno, voy a referirme brevemente a la guerra de Rusia y Ucrania. La guerra de Rusia y Ucrania tiene una muy interesante origen, que yo creo que es bueno entenderlo. Nosotros, si no entendemos el origen de la guerra, tal vez no entendemos de qué se está hablando. Y lo que nos dicen las noticias generalmente es algo sesgado, no es la realidad. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Rusia se volvió imperio en las épocas de Iván el Terrible, empezó a generar esa base, pero realmente se volvió imperio cuando Pedro el Grande fue zar. Y eso fue en el siglo XVII. Y de ahí en adelante, Rusia siguió generando su condición de imperio, al punto que cuando viene la revolución bolchevique a comienzos del siglo XX, ya digamos ese imperio deja de ser el imperio ruso y se vuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1990, ustedes se acuerdan, muchos de ustedes de pronto vivieron ese proceso cuando cae el muro de Berlín, cuando Rusia literalmente se quiebra. El señor Gorbachev establece una serie de reformas y en esas reformas se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro de esa disolución, Ucrania surge como una nación independiente. Antes no lo era. Antes Ucrania quiere decir frontera. Ucrania era la entrada, digamos, al Imperio Ruso. Y era la base, además, de la Iglesia ortodoxa en lo que era el Imperio Ruso también. Pero Ucrania entonces se forma como nación, reclama su independencia, y eso implica unos acuerdos de transición en los cuales los países de Occidente se comprometieron a cumplir una serie de obligaciones a cambio de que permitieran en forma pacífica la soberanía de Ucrania y obviamente también la soberanía de otros países que antes estaban en la órbita soviética. El problema es que los Estados Unidos y los países de Occidente, no solo Estados Unidos, también Europa, la Unión Europea y sus miembros, incumplieron esos acuerdos. Uno de los más importantes acuerdos era que la OTAN no podía crecer. En esa época existían dos alianzas militares, el Pacto de Varsovia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los países miembros de la OTAN resolvieron expandir la OTAN, no obstante que se habían comprometido a no hacerlo. Y naturalmente eso es algo que de alguna manera desde el punto de vista del derecho internacional legitima la pretensión de Putin de invadir a Ucrania. Cuando está diciendo, señores, nosotros aceptamos entregarles a ustedes algo, vamos a aplicar un viejo principio que conocemos los abogados, que es la excepción de contrato no cumplido. Ustedes no cumplieron, yo no tengo por qué cumplir y yo ataco a Ucrania. Entonces hay muchos académicos inclusive que sostienen que Putin tiene una buena razón desde el punto de vista del derecho internacional para justificar su guerra. Pero lo importante es lo siguiente: según cómo termine esta guerra, vamos a terminar se va a volver a definir la arquitectura del futuro de Europa.
Y eso es un punto muy importante para que definamos cuál va a ser nuestro futuro. Ahora bien, hablemos del conflicto del Medio Oriente. También es bueno revisar un poco la historia. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, se disolvió el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se había formado desde el siglo XII, cuando el Islam desalojó, o digamos, Turquía se volvió islámica y empezó un desarrollo de un imperio que surgió y que coexistió en forma generalmente pacífica con el resto de Europa. ¿Qué viene a pasar al terminar la Primera Guerra Mundial? Se disuelve el Imperio Otomano y en ese proceso la provincia de Palestina se vuelve un protectorado británico. No dura mucho eso porque en medio de ese proceso el gobierno británico, para financiar su entrada a la guerra, tuvo que endeudarse con la familia Rothschild, que era naturalmente de una comunidad judía sionista, y le reclamó a cambio de su financiación el que le entregaran para el reasentamiento de la población judía, de los que llamamos los judíos errantes, le entregaran una parte de Palestina. Y eso quedó consolidado en un famoso documento que se llama la Declaración Balfour, del cual de pronto ustedes nunca han oído hablar, pero es el que determina lo que está pasando hoy en día. En 1948, unos años después de la creación de la Organización de Naciones Unidas, la ONU legitima la creación del Estado de Israel, siempre y cuando coexista con Palestina. Pero los israelíes también hicieron un poco de oídos sordos a ese respecto. En el año 67 deciden expandir su territorio, le quitan a Jordania una serie de territorios que eran parte del territorio de Jordania, y consolidan, digamos, su intervención sobre Jerusalén, porque Sión es precisamente el nombre que el profeta Isaías le daba a la ciudad de Jerusalén. Viene la guerra del Yom Kippur, que es cuando ya reaccionan algunos países árabes, principalmente Egipto, Jordania también, pero como resultado de la guerra del Yom Kippur, que termina ganando Israel, pues ya viene un proceso en el cual se ve claramente que Israel quiere deshacerse de sus vecinos. Varios presidentes americanos pacifistas intervinieron. Jimmy Carter promovió los acuerdos de Camp David, Bill Clinton promovió los acuerdos de Oslo, pero hoy en día, digamos, eso no tiene mucha aceptación. Entonces, la guerra de Estados Unidos con Israel contra Irán es parte del proceso, pero no es final del mismo. Cualquiera que sea el resultado de las conversaciones que si las hay, se vayan a desarrollar en estos días en Pakistán, implicarían de pronto el repliegue de los Estados Unidos como participante de la guerra, pero nunca van a implicar el desistimiento de Israel de seguir con sus pretensiones expansionistas. Y eso es importante que lo tengamos claro porque igual esto va a afectar el comercio mundial. ¿Por qué? Fíjense ustedes que aquí tenemos dos situaciones. Tenemos por un lado el estrecho de Hormuz, donde sale buena parte de los productos derivados del petróleo, no solamente el petróleo, los fertilizantes también, el gas natural, pero también tenemos en el otro lado el estrecho de Bab el-Mandeb, que quiere decir la gruta de la tristeza, donde también si los iraníes se unen a los hutus de Yemen, pueden bloquear esta segunda salida del comercio. Entonces, países como Arabia Saudita no tendrían cómo sacar el petróleo. Y en ese orden de ideas, eso implicaría varias cosas muy graves, y una de ellas es que los precios del petróleo se van a subir de una forma absolutamente considerable, ¿no? Y nadie le puede explicar al camionero que carga una gorra roja que dice MAGA, por qué razón la gasolina con la cual está tanqueando su camión subió tanto de precio. ¿Cómo se está reorganizando el comercio bajo Trumponomics 2? Pues por un lado, los aranceles están forzando una reducción de riesgos estructural en las cadenas de suministro globales. O sea, la gente está tratando de evitar intervenir en las cadenas productivas donde funcionan los Estados Unidos. Entonces,
Contrario a lo que quería hacer el señor Trump de atraer producción dentro del país, lo que está pasando es que la producción se está yendo fuera del país. Y este tema es importante porque está fortaleciendo la tendencia del nearshoring, y al fortalecer la tendencia del nearshoring, países latinoamericanos, muchos de los aquí representados, podemos aprovechar esas ventajas. Eso es algo que vale la pena que profundicemos más adelante. La próxima revisión que se va a hacer del tratado del TEMEC, si lo hablamos en términos en castellano, el USMCA, va a actuar como un punto de control estratégico porque ahí va a haber una realineación de las cadenas de suministro. Es importante tener en cuenta que una de las concesiones que le dio la presidenta Sheinbaum de México al gobierno Trump fue el haber elevado los aranceles de los productos chinos para las importaciones que México hace de la China. Y eso naturalmente pues viene a crear una especie de parálisis. BYD, la fábrica de vehículos eléctricos más grande del mundo hoy en día, tenía una planta en México y ha tenido que reducir sus operaciones. Nosotros mismos estamos asesorando a un vendor de maquinaria chino que naturalmente ha tenido que reducir sus operaciones de comercio hacia México temporalmente. Pero esto al mismo tiempo está acelerando el nearshoring hacia México y Canadá. Entonces, vamos a ver cómo todo este proceso de renegociación del tratado va a afectar las cadenas de valor. Lo importante es entender, por ejemplo, que cuando se fabrica un vehículo en los Estados Unidos, el vehículo en realidad no se fabrica en los Estados Unidos. Un vehículo promedio pasa 75 veces las fronteras con México y con Canadá antes de terminar siendo el producto final. Entonces, eso les da una buena idea de cómo las cosas se están volviendo cada vez más interdependientes y por lo tanto tenemos un gran efecto ahí. Viene un tema interesante, es decir, ante toda esa situación donde la gran mayoría de los países se sintieron, digamos, en una situación de indefensión frente a la forma agresiva con que Estados Unidos plantea sus exigencias de comercio, viene entonces Mark Carney, primer ministro de Canadá, y da un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, donde está llamando a una alianza diferente, alianza a que los países del medio se realineen y un llamado a que en adelante se manejen las estrategias de una manera más realista, entendiendo que siempre vamos a tener a alguien ladrando muy duro en el país del norte y que posiblemente eso vaya a ser en general el arte de la negociación, the art of the deal. Ahora bien, ¿en qué se proyecta esto? En máxima incertidumbre. Hay dos temas que se han acuñado aquí que son TACO versus FAFO. TACO significa Trump always chicken out. Lo que quiere decir es que Trump empieza y ladra duro, pero después al final del día termina dando unas concesiones que mitigan mucho sus pretensiones iniciales. Y la otra FAFO es otra tendencia muy diferente y es, y perdón la palabra para las damas, fuck away and face the outcome. Quiere decir, si tú de alguna manera me pisas la cola, yo te voy a morder. Y eso es, en cierta forma, lo que está hoy en día amenazando con Irán, específicamente, pero lo estamos viendo en todos los casos. Lo vemos en el caso de Cuba, lo vemos, por ejemplo, en la interacción que hubo con el presidente Petro en Colombia. O sea, son muchas esas tendencias generales que se van viendo. Ahora bien, la incertidumbre por esos cambios de política comercial y esos cambios políticos internos están llevando también a que los déficits fiscales, no solamente los déficits fiscales en Latinoamérica que estamos viviendo nosotros, sino en general en los Estados Unidos también, se vuelven más difíciles de financiar. ¿Por qué? Porque antes teníamos por lo menos un pararrayos de confianza. La gente sabía que podía confiar en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy en día esa confianza se ha venido eliminando. Estamos viendo cómo los bancos centrales de muchos países, asiáticos principalmente, han venido liquidando sus inversiones en bonos del Tesoro
y cambiándolas por otro tipo de inversiones, ya sea oro o en algunos casos comprando deuda del gobierno chino. Entonces estamos encontrando temas en los cuales se está generando una transferencia de recursos y Ray Dalio había previsto justamente que la caída de un imperio se presenta cuando ya la gente pierde confianza en los bonos gubernamentales. Ahora, el Fondo Monetario Internacional está proyectando un Producto Interno Bruto bajo a nivel mundial, bajo en Latinoamérica y curiosamente alto en el Caribe. Y vamos a ver un poquito más esto en detalle ahora. Las materias primas, la verdad, es una situación un poco contradictoria, porque se diría, bueno, las materias primas se dispararon todas. No, algunas han bajado de precio, otras no. Entonces vemos casos como, por ejemplo, el caso del cobre, que subió muchísimo, después volvió a bajar. Y naturalmente nosotros tenemos dos países en América Latina que son fundamentales proveedores de cobre, Perú y Chile. Vemos temas tales como se ha generado, digamos, el efecto de que la demanda global se ha reducido y se ha reducido precisamente porque la gente está perdiendo confianza en hacer negocios. Pero además, las altas tasas de interés, los intereses están en general altos. En Latinoamérica encontramos, por ejemplo, dos países donde las tasas de interés están muy altos. El Selic en Brasil está en el cerca del 15%. En Colombia la tasa de referencia del Banco de la República está en el 11.5%. Entonces estamos viendo que las tasas de interés están también subiendo y eso naturalmente hace más costoso el comercio de materias primas. Si bien es cierto que por el otro lado la oferta ha sido resiliente, sí. Cuando vino la pandemia y la guerra de Ucrania, pues se empezaron a diversificar las cadenas de suministro. Pero la mala noticia es que así como Ucrania era uno de los grandes proveedores de gas natural licuado, el segundo era Qatar, ahora con la guerra de Irán, Qatar ya no es un importante o un confiable proveedor de gas natural licuado. ¿Puede esto presentar oportunidades para América Latina? Sin duda. El problema es que no tenemos la infraestructura lista para poder entrar a competir inmediatamente en el mercado de gas natural licuado. Entonces, por el otro lado, pues la geopolítica está generando un contrapeso en el sentido de que hay volatilidad en este mercado de materias primas y que los factores macroeconómicos y estructurales, sobre todo dentro de los países, afectan los picos. Entonces, aterricemos un poco más en qué representa esto para América Latina y veámoslo, digamos, otra vez. No hemos llegado a aterrizar del todo, vamos bajando poco a poco. Si miramos desde el punto de vista macro a Latinoamérica, encontramos las siguientes tendencias. Un crecimiento modesto, muy modesto, muy similar a los patrones que vimos antes de la pandemia. La inflación está moderándose, pero la capacidad para recortar tasas de interés también la tenemos limitada. Por eso Brasil empieza a subir las tasas porque mientras más altas estén, más fácil le queda bajarlas después para poder estimular la economía. Pero Brasil afortunadamente ha salido muy bien librado de toda esta crisis, como lo veremos adelante. La inversión está limitada debido a la incertidumbre y ese es un tema en el cual nosotros tenemos que combatirlo porque nuestro negocio, el negocio de leasing, es esencialmente un negocio de inversión. Si la tendencia, si la propensión a hacer inversiones de capital se baja, pues naturalmente nuestro negocio también se va a bajar. Tenemos también incertidumbres asociadas a los procesos electorales y tenemos presiones fiscales, como mencionaba antes. O sea, muchos de estos países tienen déficit fiscal, en buena parte se agravó durante la pandemia, no hemos podido recuperarlos todavía. ¿Qué más nos está afectando? Nos está afectando la seguridad, nos está afectando las luchas contra el narcotráfico, nos está afectando la migración, porque ya la migración se está viniendo para atrás, se revirtió el efecto. Entonces, si bien es cierto que antes teníamos una cantidad de personas hondureñas viviendo en los Estados Unidos, ahora esas personas fueron devueltas a Honduras y tal vez la economía hondureña no está en capacidad de poderlos atender, de poderles darle una base de trabajo. La polarización política influye en la confianza empresarial y influye naturalmente en la asignación de capital. Vamos aterrizando un poco más. ¿Qué significa esto para los sectores de leasing y renting en América Latina?
Bueno, recordemos algo que tal vez los que han participado en nuestras conferencias y webinars lo han visto más de una vez, pero es muy importante entender cuál es el ecosistema en el cual nosotros nos movemos. Y es un ecosistema además, yo diría que privilegiado, porque nuestro ecosistema, digamos, se origina en los negocios de los fabricantes originales de equipos. Gracias a que existen los Caterpillar, los Lenovo, los Hewlett Packard, los John Deere, y sigue la regla en adelante, encontramos que ese apetito que tienen de poder producir y vender es en buena parte uno de los condicionantes positivos para poder nosotros aprovechar en nuestro negocio. Y naturalmente ellos llegan a nuestros países a través de concesionarios y distribuidores, que se vuelven, entre otras cosas, nuestras contrapartes, con quienes nosotros hacemos acuerdos permanentes para la compra de bienes de capital. Y entramos nosotros, arrendadores, que somos compañías de leasing o compañías de renting, que estamos en este negocio proveyéndole a los clientes el acceso a los bienes de manera que ellos pueden, desde el punto de vista productivo, recuperar el valor de la inversión sin incurrir en mayor endeudamiento. Dentro de esa cadena están los bancos. Los bancos a veces entran en doble función de arrendadores y fondeadores de los arrendadores, en algunos casos solamente de fondeadores. Y al lado de los bancos tenemos los mercados de capitales, que nos permiten alternativas de fondeo para las arrendadoras. Todos los cuales, en últimas, tienen que ver o tenemos que ver con los reguladores. Entonces, por eso estamos diciendo que en tanto que estas flechas van hacia adelante mostrando, por un lado, las cadenas de suministro y los flujos financieros, por el otro lado, los reguladores son los que imponen los frenos a estas actividades. ¿Qué tanto los imponen y cuál es la medida? Ahí es donde está la clave y en realidad es parte de la razón por la cual las asociaciones de leasing y de renting existen en América Latina y en todo el mundo. ¿Cuáles son entonces hoy las implicaciones de ese contexto global para nuestro negocio de leasing, financiación y renting de equipos? Los impulsores o drivers estructurales son esencialmente los siguientes. Los empresarios están difiriendo el hacer sus propias inversiones de capital. Y eso es bueno porque entonces el arrendamiento se vuelve la opción. Tú no quieres sacar de tu flujo de caja operacional recursos para invertir en activos fijos, yo te los doy. Entonces, esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque ante ese clima donde se baja la propensión a invertir por parte de las empresas, tenemos una oportunidad. Ahora bien, hay una resiliencia en materia de dólares, o sea, la ventaja que tiene de nuevo el arrendamiento es que el arrendamiento de alguna manera crea automáticamente un hedge, una protección contra las posibles devaluaciones o fluctuaciones de la tasa de cambio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en su gran mayoría el arrendamiento que estamos entregando lo estamos entregando en moneda local porque hemos sido capaces de liquidar el equipo a la tasa de cambio en la fecha en la cual se hizo la importación. Ahora bien, esta realineación comercial de la cual estamos hablando está induciendo a un crecimiento de la tendencia al nearshoring, lo cual está impulsando demanda de equipos industriales, de logística y de manufactura. Los ciclos tecnológicos y la telemática están llevando a que la automatización, vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial aquí, y la electrificación aceleran las necesidades de reemplazar equipos, reemplazar inversiones, reemplazar bienes de capital. Ahora viene la noticia que no es tan buena, y es que el crédito se empieza a afectar. Claro, cuando estamos viendo volatilidad, cuando estamos viendo bajas en la demanda, es muy posible que tengamos muchos clientes que empiezan ya a registrar incumplimientos y tenemos que ser alertas. Y el problema grave está en que lo que este clima genera es una tendencia a aversión de riesgo por parte especialmente de los bancos. Entonces, si nosotros nos volvemos una
interesante alternativa a la oferta de financiación que dan los bancos, yo creo que ahí podemos pescar mayores negocios. Perdón. Los resultados esperados en el sector son la mayor demanda en logística, construcción y fabricación, un crecimiento en los arrendamientos operativos, el leasing operativo como producto, el renting como producto va a crecer más siempre y cuando califiquen como leasing operativo desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal. Porque eso es importante, por lo que estamos hablando de las restricciones de CAPEX que tienen las empresas. Y el mayor uso de programas vendors, principalmente en mercados como México, Brasil, Chile, yo agregaría también Colombia, es una de las tendencias importantes que vienen hoy en día. Ahora bien, visto ya desde el punto de vista de ustedes, de los arrendadores en particular, esto también es una imagen que hemos presentado varias veces en nuestras conferencias, porque representan, digamos, el resumen de la experiencia colectiva de nuestra firma, derivada de la experiencia de haber participado en más de 400 operaciones de compra y venta de compañías de arrendamiento. Y es cuáles son los 9 factores que determinan el valor, los pilares de valor. Y esos son la estrategia bien concebida y ejecutada. Hoy estamos hablando justamente en relación con eso. Espero que este webinar les deje algunos aportes de ideas para su estrategia. Estamos hablando de la importancia de generar nuevo volumen, más negocios. Si no estamos en capacidad de tener más negocios, vamos a estar ya camino a cerrar la puerta. Tenemos que contar con fondeo estable y competitivo. Tenemos que tener una sólida cultura de crédito. Y cuando hablamos de una sólida cultura de crédito, no es no registrar cartera vencida. Ese es uno de los errores más graves que han venido cometiendo varias compañías arrendadoras y que les ha llevado a cometer errores gravísimos. Sin nombrar nombres propios, pero hay una empresa que terminó en proceso de reestructuración, una de las más grandes en México, que tenía la costumbre de ocultar el nivel de cartera vencida que tenía. No hay que ocultarlo, hay que decir la verdad. Lo importante es tener una estrategia para recuperar la cartera vencida. Entonces, la sólida cultura de crédito es muy importante. El pricing sostenible y disciplinado es otro de los elementos básicos. Hay que saber cómo ponerle el precio a nuestro servicio. Y eso es bastante más ciencia que arte. El asset management, la administración eficiente de los equipos, el ciclo de vida del activo, el ciclo de vida en relación con el contrato, el ciclo de vida en relación con el cliente. Hay que tener una organización sólida que provea esa administración eficiente. La productividad del personal que va íntimamente ligada a la transformación digital. Y aquí quiero hacerles un pequeño paréntesis y es como hemos encontrado recientemente que con el advenimiento de la inteligencia artificial, empresas como por ejemplo de Big Four han decidido no solamente no contratar nuevos internos y jóvenes profesionales que ingresen a su despacho, sino también despedir los actuales, porque ellos creen que la función que están haciendo esos jóvenes es una función que puede hacer cualquiera de los agentes de inteligencia artificial. En eso realmente se equivocan y van a pagar caro esa equivocación, porque además eso va a generar y está generando una situación social muy complicada, sobre todo a nivel de las nuevas generaciones que no están viendo oportunidades de trabajo. Constante innovación es otro de los elementos básicos y vaya si en épocas de adversidad o en épocas donde el mundo está convulsionado como ahora, es importante generar innovación, generar nuevos productos, generar nuevas soluciones. Y finalmente, la planeación fiscal, que es indispensable para optimizar una tasa efectiva de tributación y hacer que la utilidad después de impuestos que presenta la compañía sea una utilidad muy positiva. Hay un tema en el cual quiero abrir un paréntesis porque es muy interesante. Ustedes habrán visto cómo lo que salvó la economía americana en el año 2025 fue el inmenso boom de inversiones que se hicieron en data centers. El problema es que el boom de las inversiones en data centers ha ido acompañado de un drenaje de la muy pobre y frágil infraestructura energética que tiene los Estados Unidos.
Estados Unidos se quedó atrás en el manejo de lo que es su red eléctrica, el grid, y naturalmente con esta tendencia a desechar la generación de energías renovables, pues el problema se está acelerando mucho más. Entonces América Latina se está volviendo una buena alternativa. Y hemos encontrado que solo en el mercado de América Latina, en el año 2025, se estimó que las inversiones en data centers en América Latina fue de 1.760 millones de dólares. Para este año se estima en casi 2.000 millones, 1.920 millones. Y para el año 2034 vamos a llegar a los 3.790 millones. Entonces, aquí hay oportunidades de negocio para las empresas de leasing y de renting. El entrar a participar en la estructuración de estos data centers. Y eso es algo en lo cual les invito a que vayan pensando qué posibilidades hay para entrar a participar en esos centros. Ese mapa que les acabo de mostrar es parte de un informe que se hizo donde está la localización de todos y cada uno de esos centros, pero vale la pena mencionar que quienes invierten en esos centros son empresas como Amazon, Google, Microsoft, Meta. Ustedes verán cómo pueden calificar cada una de ellas hacia adelante, pero ese es el tipo de cliente que generalmente está detrás de los data centers. Ahora, vamos a pasear un poco por América Latina y en este paseo vamos a hacer, digamos, dos rondas. Una ronda donde vamos a examinar las 6 economías más grandes y cuál es el impacto que tiene esta situación país por país. Y después vamos a pasar a revisar la situación de Centroamérica, porque tiene importancia crucial. Con respecto a Brasil, Brasil se podría decir que es uno de los ganadores de toda esta situación, ¿sí? Originalmente, en el Liberation Day se entendía que Brasil iba a ser uno de los grandes perjudicados, pero con el tiempo resultó siendo el más beneficiado. ¿Por qué? Primero porque Estados Unidos se dio cuenta, por ejemplo, que uno de sus principales proveedores de carne es Brasil. El jugo de naranja que uno se toma en el desayuno aquí en los Estados Unidos, y lo debo decir, viviendo en la Florida, que durante muchos años fue una potencia en materia de producción de cítricos, hoy en día todo el jugo de naranja que tomamos al desayuno es producido en Brasil. Entonces, en todos ese tipo de productos básicos, Brasil salió ganando. También por la pelea entre China y Estados Unidos, como Brasil es el principal productor mundial de soya o soja, pues Brasil también terminó beneficiándose con pedidos que antes no le habían hecho los chinos porque estaban comprando al mercado americano. Entonces, Brasil está realmente en una buena situación. Las tasas de interés, como les digo, tienen ahora un margen alto para bajar. Hubo un momento en que bajaron bastante la tasa Selic. Hoy en día está en el nivel del 15%. Y definitivamente hay una demanda grande en materia de agricultura, construcción, modernización y flotas. O sea, Brasil está importando más de 20.000 tractores al año, 27.000 combinadas. O sea, ahí hay un negocio interesante que generalmente está capturado por algunas compañías de leasing y de renting. México es el mayor ganador del nearshoring y ahora está trabajando inteligentemente la presidenta en una cooperación en seguridad con los Estados Unidos. No sin existir ciertas quiebres. Hubo en estos días una muerte extraña de funcionarios americanos en Chihuahua y eso no le gustó al gobierno porque aparentemente estaban en una misión secreta sin la autorización del gobierno federal mexicano. La renegociación del TEMEC genera incertidumbre. Les mencionaba lo que me había compartido Ulises de la encuesta del Banco de México. El ambiente de inversión en México, el apetito por invertir está bastante bajo. Y parte de la tarea que tienen que hacer nuestros colegas mexicanos que están asistiendo a este evento es hacer un buen caso muy objetivo, no propiamente una venta vulgar, sino un caso muy objetivo para mostrarles la ventaja que tiene precisamente el hacer inversiones, con la ventaja de que pueden ustedes hacerlas por ellos. Ahora bien, Chile acaba de elegir un presidente que tiene muy buen prestigio, el entorno regulatorio en general es estable, el cobre y su futuro arrastra inversiones de más de 80 millones de dólares. Además, Chile tiene también unas reservas importantes de litio que está explotando en una forma muy inteligente.
Entonces vemos que alrededor de la minería, las energías renovables y la maquinaria industrial, Chile apunta a tener un buen desarrollo. Colombia ha tenido un crecimiento moderado, tiene restricciones fiscales que afectan su inversión pública. Lamentablemente, el gobierno Petro le puso el freno a la producción de petróleo y derivados, lo cual está perjudicando al país, y es uno de los temas primeros que se tiene que revertir. Pero curiosamente, Colombia ha desarrollado fortalezas grandes al volverse un importante clúster en temas tales como la biomedicina o el desarrollo de fintech. Casos como Rappi o Nubanco son algunas ilustraciones de lo que ha logrado hacer el talento colombiano en materia de fintech. El país tiene unas oportunidades grandes en el tema de flotas de transporte, maquinaria de construcción, y las pymes en general son un importante motor de desarrollo. Ahora bien, hay incertidumbre desde el punto de vista electoral, pero de nuevo, esa incertidumbre hoy en día no nos debe forzar a poner el freno. Argentina viene de una alta incertidumbre y volatilidad política, pero con la administración Milei es un proceso que se ha venido revirtiendo poco a poco, y a pesar de que gústeles o no, como a mí no me gusta el señor Milei, de todas maneras hay que reconocer que ha generado progreso y beneficio para Argentina. Hay un programa muy importante, y tal vez más adelante Juan Dos nos puede ampliar un poco ese tema, que es el programa RIGI, para financiación de grandes proyectos. Y ese va sin duda a impulsar importaciones de bienes de capital y más oportunidades de negocio para las empresas de leasing. Ahora bien, Argentina es una potencia agrícola y por lo tanto ya esta reactivación, Argentina también es un productor muy importante de soja, muy importante de carne, de manera que el sector agrícola va a ser uno de los sectores líderes en este proceso de desarrollo. Perú. En Perú tenemos una inestabilidad política que ha frenado un poco la inversión, pero hemos tenido siempre la fortuna de que el Banco Central se ha manejado en forma independiente y la economía ha venido surgiendo. Perú es un país minero por naturaleza y tal vez no tan sofisticado en minería como lo es Chile, pero sí tiene una fortaleza muy grande en la producción de minerales y en la exportación de minerales, lo cual les da un beneficio. Pero tal vez lo más importante desde el punto de vista estratégico que tiene hoy en día Perú es el puerto de Chancay, que reduce en 10 días el transporte entre Latinoamérica y la China. Y cuando estamos hablando de esa realineación de fuerzas y también compartiendo uno de los hallazgos que hicimos en uno de nuestros webinars anteriores o para la preparación del webinar anterior, la China representa hoy en día dentro de la producción de bienes de capital más del 60% de la producción de bienes de capital. O sea que de una u otra forma, los bienes que nosotros financiamos o bien son de marcas chinas o bien son de otras marcas con un componente muy grande de valor agregado chino. Por lo cual, el tener una posibilidad de conexión logística a través del puerto de Shanghái con la China y los demás países de Asia es un activo muy importante. Rápidamente voy a repasar un poco ciertas estadísticas que en esencia nos dicen qué es lo que está generando la oferta en la cual nosotros podemos aprovechar y hacer negocios. Y la hemos hecho este ejercicio para todos los países. Lo que hacemos nosotros es tomar los capítulos del arancel desde el 84 hasta el 90, que reúnen todo lo que son el espectro de los bienes de capital. Y ahí revisamos cuál es el comportamiento de las economías y quiénes están vendiendo esos equipos, porque esos son los vendos con los cuales tenemos que hacer alianzas. Entonces, en el caso de Brasil, estamos viendo que el sector automotriz, sumado entre autopartes y vehículos, suma más de 6.000 millones de dólares al año. El sector de informática viene a representar 1.5 millones, pero estoy hablando de 6 millones, no más, 7,5, un poco más. 8, 9 millones en lo que son material de transporte y vehículos. Y tenemos un porcentaje importante también, cerca de 850 millones de dólares en equipos médicos. Entonces ustedes pueden ver entonces con quién se pueden establecer alianzas si estamos en Brasil. México, un análisis similar. Encontramos como vehículos y tecnología informática
vienen a ser uno de los más importantes generadores de negocios. Pero también encontramos temas tales como los teléfonos celulares. Nosotros no estamos financiando teléfonos celulares y sin embargo, aquí en los Estados Unidos se volvió un producto muy interesante, el hacer leasing de telefonía celular. Obviamente que es un negocio que tiene una serie de contornos interesantes que hay que examinar, pero no por tener dificultades ha de ser descartado. Si pasamos a Argentina, Argentina también se prioriza en esos dos sectores, informática y vehículos, también teniendo una importante participación de instrumentos médicos. Colombia, como podemos decir lo mismo, estamos al lado de tener vehículos en primer lugar, tenemos computadores e informática en segundo lugar, y fíjense que ahí también entra lo que estábamos hablando antes de los data centers. Y vemos cómo con cada uno de estos se pueden ir estableciendo alianzas con todos los vendors que aparecen como principales proveedores de todas estas líneas. Chile, encontramos lo mismo, vehículos automotores, computadores e informática. Perú, lo mismo, vehículos automotores. Entonces ahora hablemos un poco de América Central y la dinámica regional que tiene. Bueno, América Central ahora tiene una mayor cooperación en el papel con Estados Unidos en materia de seguridad e inteligencia. Particularmente Guatemala y El Salvador han sido los más beneficiados de esos buenos vientos que soplan desde los Estados Unidos. Las remesas, que antes eran un componente muy importante de la economía, representando más o menos el 27% del Producto Interno Bruto en países como Honduras, Nicaragua, la misma Guatemala, ha generado pues, que todo este proceso de deportaciones que se ha generado también tenga un impacto grave en la reducción de las remesas como fuente de ingresos para los países centroamericanos. Muchos dependen del turismo y si realmente la vida se está complicando para especialmente los americanos que están alimentando ese turismo, pues es previsible pensar que el turismo va a bajar un poco en estos países. Pero la parte positiva es que está creciendo las pymes, la logística presenta una cantidad de oportunidades. ¿Por qué? Porque los países de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Panamá, se vuelven unas fuentes importantes de nearshoring. Entonces, hay que mirar cómo comercio, logística y nearshoring van a ser determinantes del crecimiento. Si miramos entonces los ítems para importar, digamos, para financiar por leasing y por renting, encontramos también los mismos sospechosos. Vehículos automotores, informática y computadores, telefonía celular. Fíjense cómo Costa Rica tiene computadores antes que vehículos. Costa Rica, por ejemplo, es importante resaltar que tiene un sector de medicina, de biomedicina también muy desarrollado. Honduras también, computadores prevalecen sobre vehículos automotores y hay un gran potencial también con telefonía celular. Nicaragua también tiene como líder el campo de computadores e informática, seguido por automóviles y de nuevo telefonía celular. Panamá, los mismos tres ítems, parece como si fueran los unos vinculados a los otros. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones estratégicas que surgen de aquí? La primera es posicionarnos en el mercado. Entonces, estamos viendo que es importante darle prioridad a la logística, a la construcción, a manipulación de materiales, material handling que se llama, y a la fabricación. Ahí hay terrenos bastante fértiles para invertir. Y no importa qué tan grave esté la situación en el mundo, al final del día siempre vamos a terminar beneficiados si trabajamos en esos sectores. Es importante ampliar programas de financiación con los proveedores originales de equipos. Entonces, uno de los ítems de acción que se sugieren es busquen contacto con esos proveedores. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en The Alta Group, porque a nosotros nos buscan los fabricantes globales precisamente para tratar de que les ayudemos a conseguir con quién financian sus equipos en América Latina.
Entonces, en eso tengan toda la libertad de buscarnos a nosotros. Y es importante ya ofrecer servicios de valor agregado, agrupados, bundle leases que llamamos, donde ustedes mezclen además mantenimiento, telemática, seguros y otras propuestas de valor incorporadas dentro de los contratos de leasing y de renting. En materia de riesgo y financiación, bueno, lo primero que tenemos que ver cuando le estamos viendo que los bancos locales se van a poner duros por esa percepción general de que los riesgos se vuelven más difíciles, aquí conviene que de alguna manera se diversifiquen las fuentes de financiación y se busquen desarrollar mecanismos como titulizaciones o bursatilizaciones en mercados de capitales. Pero también abrir la puerta a los fondos de crédito privado y a los bancos de desarrollo, que a pesar de que algunos han tenido malas experiencias recientemente en América Latina, siguen abiertos a poder dar financiamiento, especialmente si están asociados a estrategias de beneficio social dentro de los objetivos del milenio en Naciones Unidas. Hay que fortalecer la gestión del riesgo cambiario para equipos denominados en dólares o en monedas duras, y hay que mejorar el seguimiento de las carteras dada la volatilidad política y regulatoria. En materia de innovación, se sugiere poner un poco de atención a la tendencia a la electrificación de flotas y desarrollar proyectos de energías renovables. También desarrollar productos que sean amigables para las pymes con mecanismos tales como suscripción en lugar de arrendamientos estrictos. Pero obviamente eso requiere un poquito más de sofisticación. Pues parte de la innovación que se puede lograr. Integrar la incorporación digital y la monitorización remota de activos. Entonces aquí es donde también tanto la inteligencia artificial como ciertas soluciones que permiten hacer inspecciones en tiempo real van a fortalecer muchas de las capacidades para controlar el riesgo. Sobre inteligencia artificial, solamente quiero hacerles una reflexión porque me ha pasado a mí. La verdad es que a uno lo sorprende lo que la inteligencia artificial es capaz de generar. Y de hecho, ahora les voy a mostrar 3 pruebas de cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a nosotros. Pero el tema fundamental es que me hizo recordar cuando el caballo surgió como un auxiliar de la movilidad en la civilización humana. Encontramos que el caballo nos da más velocidad, el caballo puede transportar más cosas de los que nosotros podíamos transportar en nuestro lomo, pero el problema que hay es que hay que tenerle la rienda siempre, porque el caballo se nos puede desbocar. Lo mismo nos pasa con la inteligencia artificial. Si nosotros no estamos dirigiendo el proceso, si confiamos demasiado a ciegas en lo que nos produce el ChatGPT o Claude o cualquiera de los agentes de inteligencia artificial, vamos a encontrar sorpresas donde nos van a meter en un camino del cual quizás sea muy doloroso salir. De manera que antes de meternos en ese camino, miremos bien si tenemos las riendas o no sobre el caballo. En materia de crédito, como les decía, las cosas se están poniendo duras. Y cuando las cosas se ponen duras, lo duro se pone en marcha. Pero no hay que tener miedo a la morosidad. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso. No tengan miedo en mostrar que tienen cartera vencida. Al contrario, agarren el toro por los cuernos. Busquen la manera de generar una estrategia de morosidad que sea antifrágil. Y ahí aprovecho para hacer una pequeña cuña. En esta semana saqué mi segundo libro dentro de la serie de riesgos de crédito. Este se llama Pérdida o ganancia dado el incumplimiento. Salió la edición original en inglés. Para los que sean angloparlantes, lo pueden encontrar en Amazon, y los que sean suscriptores de Kindle lo pueden leer gratis. Pero yo creo que es interesante porque lo que está planteando es un poco una combinación de lo que es la ciencia con la experiencia en la recuperación de cartera, que afortunadamente en la Universidad de la Vida logré aprender muchas cosas cobrando cartera durante más de 40 años. Entonces, aquí les quiero comentar cuáles son las herramientas que estamos nosotros lanzando al mercado. Ya lanzamos la Academia de Arrendamiento. Ustedes la pueden encontrar entonces en nuestra página de Dialta Conferences, y esa permite dar capacitación en tiempo real a modo de juego a todos los funcionarios, desde el presidente del directorio hasta la persona que sirve los cafés,
para que aprendan del negocio de una forma amable. Y eso se va a auxiliar y se conecta con unos ciclos de conferencias que dictamos que están en YouTube también, para el que quiera profundizar y entender el fundamento de todo. Y naturalmente esta academia es, digamos, el abrebocas para los que quieran tener sesiones ya personales y no virtuales de entrenamiento. Estamos también lanzando un portal para originación de nuevos negocios. Y además, de nuevo, y ahí es donde viene la gran transformación, yo le pedí a Claude que leyera mis libros y generara un portal de evaluación de gestión de riesgo de crédito. Y ese portal ha sido realmente impresionante porque les permite a ustedes subir los estados financieros de sus clientes en formato PDF y en cuestión de minutos les saca a ustedes el rating, siguiendo obviamente la metodología que se explica en el libro de probabilidad de incumplimiento, que también lo explica el portal, de manera que si alguien les pregunta a ustedes de dónde sale esto y por qué no es Moody's y por qué no es Standard & Poor's, van a encontrar que tiene bastantes elementos que mejoran las metodologías de análisis tanto de Moody's como de Standard & Poor's. Y hay finalmente un portal de gestión de activos que permite entonces hacer toda la cuestión de asset management en forma también digital y en tiempo real, de manera que sea algo muy simple. Esto lo está sanitizando en este momento Juan Dotz, que es nuestro experto en asset management, pero estas son las herramientas que queremos poner a disposición de ustedes gracias al apoyo de la inteligencia artificial. Y diciendo esto, quiero ponerlos en las buenas manos de Ulises Quesada. Ulises, como muchos de ustedes pueden conocer, es nuestro Managing Director en México. Y Ulises es la persona que quiere en este momento compartir con ustedes un poco más de detalles sobre cuáles son las perspectivas específicas del mercado mexicano en este nuevo entorno. Entonces, Ulises, el micrófono es tuyo. No sé si te puedo pasar el control del... Creo que sí te puedo pasar el control del... A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar a platicar de algo rápidamente. Va a ser la sesión de ahorita de lo que me va a tocar a mí comentarles, pero sí me parece que es interesante. Vamos a ver si puedo avanzar, Rafa. A ver, lo que no veo es cómo te puedo pasar el control. Estoy en el... Today, lo veo, participante, more options, un momentico, a ver. Si quieres, mientras tanto voy haciendo esto porque no quiero trancar a... Sí, no encontré el sistema para... Dime para voy pasando, entonces lo vamos pasando. Sí, vamos pasando a la primera. Ok. Hicimos un ejercicio, digamos, que puede ser interesante respecto a los sectores donde puede haber mejor actividad en la parte de leasing para una compañía independiente. Y bueno, lo que identificamos en México son básicamente tres sectores: el sector de manufactura de autopartes, el sector de servicios para manufactura electrónica y toda la parte agroindustrial, ¿sí? Entonces, ahí básicamente es donde México está teniendo un posicionamiento muy importante a lo largo de los últimos años. Y bueno, si quieres, vamos rápidamente al siguiente. Entonces, ahí estamos hablando para dimensionar un poco el tamaño de esto, ¿no? O sea, 44,000 millones de dólares de inversión en la parte de autopartes, de manufactura de autoparte automotriz. Es muy importante la parte del nearshoring. Y bueno, aquí la clave es de que dentro del tratado vigente que hay con Estados Unidos y Canadá, se establece que tiene que haber una integración del 75% de contenido de partes en cualquier automóvil, ¿no? Entonces, no es de que se importen partes de China y se ensamblen y se manden, sino que tiene que haber un proceso de fabricación en México, en Canadá o en Estados Unidos, ¿no? México es el mercado natural para que haya ese tipo de manufactura, por la cuestión también de cercanía con Estados Unidos y también la cuestión del expertise en manufactura y los salarios, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo, es de que haya, bueno, cada vez más empresas chinas que están interesadas en invertir en México para fabricar en México y poder cumplir con ese requisito de integración regional y poder entrar, ¿no?
y también compañías mexicanas que están aquí, ya que tienen ya muchos años siendo proveedores de compañías Tier 1 que le venden a las fábricas y que, bueno, pues necesitan cada vez tener una mayor capacidad de producción. Y es ahí donde está el problema. Si quieren, vamos a ver, ahí dice el tier, lo que llamamos el tier 2 y 3. Aquí, bueno, como es la estructura de manufactura, el OEM es la marca, el tier 1 es típicamente una compañía multinacional muy grande, que es el proveedor natural del OEM, pero el tier 1 necesita, a su vez, tener diferentes proveedores locales que le estén dando esos componentes o esas soluciones y que le ayuden a tener esa flexibilidad de poder entregar todo a tiempo, ¿no? Esas compañías de Tier 2 y Tier 3 tienen que cumplir requisitos muy estrictos en cuanto a calidad. O sea, no es que cualquier empresa va a llegar y puede ser proveedor, sino tienes que pasar por una serie de certificaciones. Pero ya una vez teniéndolas, bueno, eso te convierte en candidato para seguir siendo una empresa que se puede expandir. El problema que hay es la parte del financiamiento. O sea, las empresas de OEM o Tier 1, bueno, tienen líneas de financiamiento propias, los bancos están ahí desde hace mucho tiempo, pero en Tier 2 y en Tier 3 es donde es más complicado, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a la siguiente, Rafa. Ok, entonces, ¿cuáles serían, digamos, la parte importante en cuanto a la segmentación de esta parte de manufactura? Pues esta parte de lo que llamamos el Tier 2 y el Tier 3 en expansión, que son empresas que son contratadas por Tier 1 y, bueno, que necesitan expandirse, ¿no? Y aquí hay muchas pymes que están, digamos, que sí tienen su certificación, que sí tienen los contratos, pero que no tienen la capacidad financiera de poder detonar todas las inversiones que se requieren, ¿no? Entonces, ahí es donde las arrendadoras pueden tener una parte muy importante. Y también todo lo que está cambiando ahorita, ¿no? De la transición de los motores de combustión interna a los autos eléctricos. Bueno, ahí también eso requiere, digamos, varios ajustes en la parte de los procesos de producción y eso requiere también el invertir en activos como robots y como ensamble de baterías, varias cosas, y donde también se requiere una inversión alta. Entonces, si quieres, pasamos a la segunda, a la siguiente. Ok, ¿cuáles serían, digamos, dentro de este contexto, un cliente objetivo? Bueno, un cliente que tenga cierto tipo de tamaño en cuanto a ventas, más de 3 años de operación, donde, bueno, estén ya con contratos con compañías de tier 1 y Tier 2, y también, sobre todo, que tengan la certificación, ¿no? Esa certificación IATF 16949 es muy importante porque eso es la puerta de entrada para poder tener más contratos. Bueno, que tenga una buena situación de experiencia crediticia anterior, pero bueno, ahí lo que habría que evitar es que sea nada más una empresa que dependa de un solo contrato, ¿no? Eso sí sería algo complicado. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente, Rafa, por favor. Entonces, ¿qué tipo de productos o activos vamos a estar financiando ahí? Pues típicamente los centros de maquinado, las prensas de estampado, algo de robots, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de algo bastante interesante porque tanto la parte de los centros de maquinado como las prensas son equipo muy sólido que tiene un mercado secundario interesante. Entonces, eso es algo que tiene una característica interesante de este mercado, de que, bueno, pues si estamos hablando de que encontramos un cliente que tiene la certificación, que tiene contratos vigentes y que estamos hablando de equipos, digamos, que tienen un remarketing comprobado, bueno, pues estamos hablando ahí de entender bien el riesgo de lo que estamos, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Ok, ¿qué es la clave aquí? La clave aquí, lo que nosotros vemos, básicamente es que una arrendadora en México, si quiere ser exitosa y dice, bueno, pues voy a estar arrendando autos para, digamos, las pymes, y está entrando en lo que le llamamos nosotros un mercado, un océano rojo, digamos, un mercado muy competido. Y en cambio, si es una arrendadora que se especializa, que dice, bueno, yo voy a entender cómo funciona este mercado de la parte de manufactura automotriz y me voy a centrar en financiar a un Tier 3 o un Tier 2 y voy a entender cómo
puedo entender el riesgo, cómo puedo ser más ágil y entregar un buen servicio y sobre todo en la parte de velocidad, bueno, pues eso me voy a diferenciar de un banco, ¿no? Entonces, ahí voy a tener una respuesta muy importante porque muchos clientes están buscando eso, quieren tener como socios a alguien que los entienda y sobre todo alguien que les pueda responder rápido, ¿no? Entonces, la parte de especialización es muy importante, lo que les decía en el número 5, lo del tomar relevancia al analizar esos contratos, entenderlos y también el poder hacer una oferta interesante sin necesidad de tener estructuras, digamos, costosas como las que implican tener colaterales inmobiliarios y todo esto, que muchos bancos descansan en esa parte. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente, Rafa. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo aquí en la parte de riesgos? Básicamente es entender de que si esta empresa depende nada más de un contrato y bueno, ese contrato no funciona, bueno, pues va a tener una parte, digamos, de riesgo importante para la arrendadora y también la parte de lo que les decía, ¿no? De la transición en la parte de manufactura de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. Bueno, si eso no se hace, digamos, de una forma sensata, pues te puedes quedar con activos de combustión y que no tengas contratos para la parte eléctrica. Entonces, tienes que encontrar ahí un balance interesante y poder amarrar, digamos, esos contratos vigentes con los activos que estás financiando. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, ¿dónde puedes tú como arrendador encontrar, digamos, ahí fuentes de negocio? Bueno, pues obviamente hay clusters, hay asociaciones o hay, digamos, diferentes empresas que están ubicadas en el país y bueno, tú puedes estar ahí, puedes hacer promoción, pero lo que nosotros vemos como algo muy interesante es el empezar a tener alianzas primero informales y luego ya más formales con los distribuidores de la maquinaria CNC en el país. Con cada uno de ellos, bueno, son los que tienen ahí el dolor, digamos, de tener a clientes o a prospectos interesantes y que no los pueden financiar rápido porque los bancos o el mismo cliente está buscando recursos y no los tiene. Entonces, ahí es donde se detona toda esta parte interesante, ¿no? Entonces, eso es bueno. Y me iría yo a destacar el punto 6, o sea, tienes que tener gente tuya, de tu compañía de leasing. Es complicado tener a alguien, digamos, en Ciudad de México que tenga que viajar a cada rato a donde están las plantas. Sería mucho más inteligente tener a alguien local. Si digamos, tú identificas en cierta región que ahí es donde están los clientes potenciales, bueno, sí tener a alguien que conozca, digamos, culturalmente y que sea más fácil de interactuar con la gente que está viviendo en esa parte, ¿no? Entonces, ahí nosotros sí hacemos una recomendación importante de que, bueno, que tengas ahí una búsqueda importante de gente que esté en la plaza. Aquí pasamos a la siguiente. Ok, entonces ahí puedes tener diferentes partes de crecimiento, o sea, lo que les decía de empezar a tener una generación de contratos y esta generación de contratos puede ir subiendo. Y aquí lo importante es tener bien claro, bueno, qué es lo que vas a hacer, dónde vas a estar, qué es lo que vas a valorar en la parte crediticia, qué es lo que vas a valorar en la parte de activos y tener también gente que conozca esos ecosistemas y que se pueda mover bien ahí, ¿no? Entonces, yo aquí lo resumiría en 3 puntos importantes, ¿no? Tú como arrendadora, sí tienes que tener una estrategia buena, pero lo importante es esa estrategia llevarla a la ejecución y desde el punto de vista de arrendamiento, lo que nosotros vemos como algo clave es tener cubiertos esos 3 frentes, ¿no? El frente, digamos, de crédito, o sea, que tu gente de crédito se especialice en el conocimiento del sector y sepa cuándo identificar, digamos, áreas que son focos rojos y cuándo son focos verdes. Y bueno, y poder también matizar cuando hay zonas grises, bueno, cuando sí, cuando no, o cómo poderlo hacer. En la parte de activos también, el conocimiento del activo que estás financiando y también el conocimiento de los canales de mercado secundario que podrías acceder si esos equipos te son devueltos, ¿no? Y el punto 3, que es fundamental, es tener a alguien que pueda tener ese diálogo
abierto y franco, tanto con el cliente final como con los distribuidores de maquinaria y como toda la gente que forma parte del ecosistema. Cuando tú logras algo así en tu arrendadora, que tienes ya una vertical donde puedes ser experto en ese segmento del mercado, bueno, pues ahí te estás diferenciando muchísimo de un banco o una arrendadora que están viendo esto como un negocio puntual y que revisan, digamos, el negocio nada más desde el punto de vista estándar de cash flow o de referencias o digamos, sin profundizar más en lo que es el segmento y el potencial que tiene, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente, Rafa. Ok, manufactura de autopartes es un sector muy, muy atractivo, digamos, tiene ahí una brecha muy identificada de que falta financiamiento, y es ahí donde tú puedes entrar siendo especialista y teniendo, digamos, gente que esté en la plaza y sobre todo también que tengas tu gente de la parte de riesgos y de activos que sean conocedores a detalle, digamos, de cómo funciona el mercado. Entonces, aquí pasamos a la siguiente, Rafa. Ok, entonces, como hicimos este recorrido en la parte de manufactura automotriz, también hay otros segmentos como la parte, digamos, de lo que llamamos servicios de manufactura electrónica, que también en México es un mercado muy grande. Aquí vamos a pasar mucho más rápido. Me gustaría pasar a la siguiente. Sí, es un mercado muy interesante porque también las compañías asiáticas están viendo que en México pues hay una base manufacturera importante y bueno, que estratégicamente si quieres acceder al mercado de más grande, pues tendría que ser Entonces, bueno, eso va a hacer que tengas México como algo importante y donde ya hay regiones muy especializadas en toda la parte fronteriza, en Tijuana, en Reynosa, donde pueden estar, donde hay un plan para la parte de inversión en semiconductores y donde ya hay compañías muy, muy grandes que tienen muchos años en México y que están anunciando expandir sus inversiones, ¿no? Seguimos, por favor, Rafa. Ok, entonces aquí ¿qué sería interesante? Bueno, buscar precisamente ese tipo de empresas de servicios de manufactura electrónica que son medianas y que se están expandiendo, que tienen ya sus órdenes y sus contratos con las compañías americanas que están pidiéndoles cada vez más componentes y donde ellos tienen el problema de decir, oye, pues es que tengo que hacer una inversión fuerte en equipo y no tengo el acceso a los recursos, ¿no? Entonces ahí es donde entras tú muy bien con toda la parte del financiamiento específico, pero sí tienes que conocer muy bien la parte de los activos que vas a financiar, porque aquí hay un componente donde hay un factor de obsolescencia mucho más rápido. Entonces pasamos, si quieres, Rafa, al siguiente. Aquí decíamos, bueno, básicamente esto, tienes que tener tus certificaciones, tienes que tener los contratos y también lo mismo, ¿no? Tratar de eliminar clientes que nada más dependen de un contrato. Vamos a la siguiente, Rafa, por favor. Ok, entonces aquí estamos hablando qué tipo de equipos son, lo que le llamamos equipos, digamos, de tecnología, o sea, lo que es SMT es lo que le llaman Surface Mount Technology, que es una tarjeta que antes las tarjetas tenían hoyitos y ahí se ponían los diferentes componentes y ahora más bien se pegan y luego ya eso que se pega luego se hornea y luego se verifica en la parte de sistemas de inspección óptica automatizada, se verifica que todo esté bien alineado, ¿no? Entonces, estas son inversiones, digamos, importantes. O sea, una parte del equipo, digamos, de SMT puede costar hasta de $500,000 a $2,000,000, la parte de inspección de 200,000 a 800,000. O sea, si llevas sumando ya, digamos, todos los equipos que se requieren, bueno, sí son una inversión importante y muchas veces las empresas pues dicen, oye, sí, necesito tener un apoyo de una compañía de arrendamiento que conozca cómo funciona mi negocio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a la siguiente? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Entonces, es otra vez tener una especialización en la parte de los activos, el tener también la parte de poder renovar o una cláusula de renovación tecnológica, de decir, ok, si este equipo, pues, se puede, digamos, hacer un upgrade con ciertas adiciones, bueno, poderlo meter en la parte de arrendamiento y poderlo tener abierto.
Y bueno, básicamente es eso. Vamos a la siguiente, Rafa, por favor. Ok, entonces la parte de obsolescencia tecnológica, y tener cuidado en la parte de tener cada cierto tiempo el entendimiento de qué producto estás financiando, qué riesgo tienes. Aquí no va a ser tan fácil como en la parte de los NCs, de que te lo devuelven y básicamente puedes encontrar un mercado de remarketing más grande. Aquí tienes que tener más cuidado. Y en la parte de lo mismo, de dónde puedes encontrar fuentes de originación, otra vez vamos a la parte de clústeres, pero sobre todo en el número 2, ¿no? La parte de quiénes distribuyen este tipo de equipos. Entonces, bueno, es ahí donde está el dolor y donde tú puedes tener la parte de alguna alianza, primero informal y luego más formal. Y el punto 6, lo que les decía, ¿no? ¿Dónde están los clientes potenciales de estas empresas? Bueno, están típicamente en el área de la frontera, en Reynosa, Tijuana, en Monterrey. Tienes que tener gente ahí, ¿no? Que esa gente puede interactuar en el ecosistema. Entonces, bueno, esto es básicamente, digamos, una comparación de uno y otro. Vamos avanzando más. Y bueno, ya hay otro sector, no lo vamos a tocar a detalle, es la parte de agricultura de exportación. Vámonos hasta el último, a los últimos slides. Yo te digo, Rafa, uno más. Ok, entonces aquí en Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? O sea, la arrendadora independiente tiene una característica importante, es que puede ser agresiva en cuanto a su estrategia. Y aquí, digamos, en esta idea que estábamos presentando es tener verticales, ¿no? Y que cada vertical te va a dar la profundización en diferentes mercados y en diferentes productos con diferentes dinámicas, ¿no? Entonces, ahí en la parte de autopartes, bueno, pues es una parte interesante porque puedes tener plazos largos, activos recuperables, un mercado maduro, ¿sí? Pero también te conviene entrar en el mercado de servicios de manufactura electrónica, ¿no? Donde hay también un ticket un poco más alto y donde hay menos competidores y puedes tener una renovación más rápida en cuanto a ciclos, ¿no? Aquí no estamos hablando del activo como tal, sino también tener los contratos y vas cambiando el tipo de equipo que vas metiendo, ¿no? Y básicamente la reflexión que hacemos es, bueno, como les decía, hay tres cosas importantes, no es nada más sacar una estrategia, sino lo importante es ejecutar la ejecutar. Y para ejecutar la estrategia, pues venimos al tema, digamos, de la organización, ¿no? No sería válido, no sería recomendable el ejecutar una estrategia sin hacer cambios en la organización. Tú necesitas valorar si tienes gente en riesgos, en activos y en la parte de ventas, en la parte de promoción adecuada para atender estos sectores. Y si no la tienes, bueno, ¿qué necesitas hacer para que esa gente se especialice? Y mi conclusión sería, bueno, aquí lo importante es el potencial ahí está y la arrendadora puede ser exitosa o no, dependiendo de su grado de especialización y cómo afronte, digamos, es eso y que sea percibida como una arrendadora que está dando un valor agregado al cliente final. O sea, cuando ya tú eres una arrendadora que los proveedores de maquinaria o los mismos clientes dicen, oye, no, es que estos cuates sí conocen lo que están haciendo, sí me responden rápido, sí son buenos, bueno, pues ya estás entonces del otro lado y estás entrando en algo donde muy difícilmente te van a poder copiar porque tú ya hiciste algo, invertiste algo muy importante en el conocimiento del mercado y en la ejecución del mismo. Entonces, básicamente ese sería mi comentario. Gracias, Ulises. Bueno, yo quisiera, con lo poco que tenemos de tiempo restante, preguntar si hay algunas preguntas, si alguien quiere preguntar ahora, si no quieren o no pueden preguntar por lo restringido del tiempo, estamos abiertos a que a través del LinkedIn, muchos de ustedes posiblemente puedan hacer las preguntas y con mucho gusto se las podemos ir contestando, pero aprovechemos un momento a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. Si alguien la tiene, por favor, levante la mano dentro de la modalidad que permite el Teams. Se encuentra en la manito. Y si no hay manito, pues entonces lo que podemos hacer simplemente es darle las gracias a todos ustedes por haber compartido esto. Esta sesión ha sido grabada, razón por la cual
la vamos también a subir al portal de YouTube, por si acaso les interesa algo. Quienes quieran la presentación para tenerla también en sus archivos, por favor, mándenos un mensaje, un correo. También puede ser por LinkedIn y nosotros con mucho gusto se los hacemos llegar a su correo electrónico. Bueno, pues con eso quiero agradecerles a todos su participación y espero que esto les haya abierto un clic para no paralizarnos y para echar para adelante a sabiendas de que tenemos que nadar contra la corriente y la corriente está dura. Pues muchas gracias a todos y les deseamos una excelente semana.